Paz y gracia de parte de nuestro buen Dios y nuestro Salvador Jesucristo. Sean más que bienvenidos al Interpretando las Escrituras. Es con mucha alegría que nuevamente estoy aquí con ustedes, deseando analizar un tema más de esta serie de temas que hemos analizado en las Sagradas Escrituras. El tema que vamos a estudiar el día de hoy titula-se ¿Quién está habilitado para tomar la Santa Cena? Y para me ayudar en la interpretación de este tema, tengo con nosotros nuestra querida hermana Diana Teixeira. Muchas personas tienen dudas acerca de quién puede tomar la Santa Cena del Señor. Algunos afirman que cualquier persona puede tomarla, incrédulo, creyente o miembro de otra iglesia. Para defender su postura, utilizan el texto de 1 Corintios capítulo 11, versículo 28, que nos dice: Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Otros afirman que solo los miembros de iglesia pueden participar de la Cena del Señor. Y para eso utilizan entre varios textos el versículo de 1 Corintios 11, 29, que nos dice: Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Este grupo defiende que es necesario discernir lo que se está haciendo. Y como el bautismo es la señal oficial de que se entendió el plan de salvación y se aceptó a Jesús como Salvador, es necesario bautizarse, volviéndose así miembro de determinada iglesia, aceptando sus doctrinas, para entonces hacer parte del cuerpo de Cristo y tomar la Santa Cena. Surgen entonces algunas preguntas. ¿Puede cualquier persona tomar la Santa Cena? ¿Es necesario ser bautizado para hacerlo? ¿Tenemos que primero comprender y aceptar las doctrinas de la Iglesia con la cual participaremos de la Santa Cena? ¿Qué tienen las Sagradas Escrituras para decirnos sobre este asunto? Existen personas que defienden que la Santa Cena deberá estar abierta para todas las personas, independientemente si son cristianas o si no lo son. Argumentan que la cena pertenece al Señor y que por lo tanto no se puede privar a una persona, un pecador incrédulo, de participar en ella. Argumentan incluso que eso sería una manera de evangelizar tanto los incrédulos como las personas de otras denominaciones religiosas. Pero este concepto está equivocado. Y en la Biblia no encontramos nada que pueda apoyar este tipo de argumentación. En la Biblia podremos encontrar dos ejemplos muy claros que nos prueban de cómo eso está equivocado, cómo ese pensamiento es erróneo. Uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. Empezaremos con el Antiguo Testamento. Y cuando nosotros analizamos la historia de la Pascua, podemos ver que durante 1500 años más o menos, el pueblo de Israel y los judíos celebraron la Pascua desde el año 1491 a.C., en el día 14 de Nisan. Esto era un memorial, una celebración que los hacía recordar el día en que fueron libertos de la esclavitud en el Egipto. Pero también, en un sentido más amplio, les hablaba de la libertación de la esclavitud del pecado. Esto es muy importante porque muchos de ellos, muchos judíos no tenían esa percepción y únicamente celebraban como siendo la libertación de la esclavitud del Egipto. Los preparativos para la Pascua iniciaban el día 10 de Nisan y Éxodo, capítulo 12, versículos 3 a 6, explícanos cómo esto era hecho. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no basta para comer el cordero,
Entonces él y su vecino, inmediato a su casa, tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Cuando los israelitas celebraron la primera Pascua en Egipto, no tenían un local propio para adoración, y por eso las casas donde se reunían para celebrar la Pascua fueron consagradas. Y todos los que estaban adentro fueron protegidos cuando pasó el ángel destruidor. Cuando se establecieron en Canaán, el cordero debía ser sacrificado y la Pascua celebrada en el local elegido por Dios, en vez de ser en sus propias casas. Essa ideia la podemos analisar en el libro de Deuteronomio, capítulo 16, los versículos 5 y 6. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde, a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Y cuando llegamos a la época de Jesús, podemos constatar que los corderos seguían siendo sacrificados en el día 14 de Nisan, pero ahora ya había un local donde sacrificar, un local específico, y ese local específico era el atrio del templo de Jerusalén. Flavio Josefo, un historiador del primer siglo, dijo inclusivamente en el libro Guerra de los Judíos que en un día, en un año, 14 de Nisan, hubo una altura donde fueron sacrificados 255.600 corderos. Imagínense la cantidad de animales que eran sacrificados como memorial de Jesús, que era el verdadero cordero y que iba a sufrir por cada uno de nosotros. Pero la pregunta que queda es la siguiente: ¿quién podría participar de esta Pascua? Sabemos que la Pascua era un símbolo o que después fue cambiada por la Santa Cena. Así que es importante nosotros determinarmos en el Antiguo Testamento quién podría participar de esta ceremonia tan importante que se llamaba Pascua. ¿Será que eran todas las personas? ¿Será que era únicamente el pueblo de Dios, o sea, la iglesia de Dios en ese entonces? ¿O cualquier romano, cualquier persona podría participar en la Pascua? Bueno, en el libro de Éxodo, el mismo capítulo 12 y el versículo 43, nosotros podemos entender quién podría participar o no participar de la Pascua. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella. El texto es bastante claro y elucidativo. Únicamente las personas que pertenecían al pueblo de Israel, los judíos, podrían, o los hebreos más antiguamente, podrían tomar o participar de la Pascua. Ningún extranjero, ningún interesado podría participar de esta ceremonia tan importante. Por tanto, es claro que esta ceremonia en el Antiguo Testamento, que después dio origen a la Santa Cena, era una ceremonia que estaba únicamente abierta para las personas que hacían parte de la Iglesia de Dios. Ninguna otra persona, ningún extranjero podría participar en ella. Pero vamos ahora al Nuevo Testamento. Y al Nuevo Testamento es bueno recordar que ya no se habían sacrificado, ya no hacía sentido sacrificarse los corderos después de la muerte de Jesús, porque Jesús era el verdadero cordero que quitaba el pecado del mundo, así como dijo Juan: aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que después de Jesús de haber entregado su vida por nosotros, ya no hacía ningún sentido continuar a sacrificar los corderos. Entonces, ¿cómo actuarían las personas en relación ahora a la Santa Cena instituida por Jesús cuando cenó por última vez con sus discípulos? ¿Cómo irían a actuar ahora los cristianos
¿Y cuál es la enseñanza que nosotros tenemos de esta ceremonia? ¿Será que está abierta para todas las personas, para todos los cristianos? ¿O será únicamente para la iglesia de Dios o para la iglesia a quien pertenece esa persona que va a tomar la Santa Cena? Muy bien, para comenzarmos a entender este tema sobre la Santa Cena, es importante que vayamos a Lucas. Lucas capítulo 22, los versículos 8 al 14. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, preparad-nos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa: El maestro te dice: ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces, él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparado allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstolos. En esta ocasión que se va a tomar la Santa Cena por la primera vez, Jesús llamó únicamente a sus discípulos, los apóstolos, como termina diciendo el texto que terminamos de leer. Entonces los 12 apóstolos, así dice la versión en portugués, que con él se sentaron los 12 apóstolos. Es muy interesante entonces que en esta ocasión únicamente los 12 apóstolos fueron invitados por Jesús para participar en la Santa Cena. Ahora, Jesús ya tenía varios seguidores. Habían personas que ya lo seguían. Habían personas interesadas en su religión, en sus promesas, en sus palabras, en lo que Jesús estaba enseñando. Pero esas personas no tuvieron el privilegio de participar en la Santa Cena. Únicamente aquellos que hacían parte de su iglesia, que Jesús ya había tenido como su iglesia, porque esa fue la primera iglesia cristiana en el mundo, fueron los 12 discípulos, Jesús y los 12 discípulos. Y entonces, nessa altura, únicamente los 12 discípulos, los 12 apóstolos que hacían parte de la iglesia, y nesse entonces é que Jesús les permitió tomar la Santa Cena. A todas las otras personas que eran sus seguidores, que eran interesados, Jesús no lo permitió. Jesús no tuvo ningún problema en únicamente llamar a aquellos que hacían parte de su iglesia. Así también tenemos el ejemplo en el Nuevo Testamento, queridos hermanos y queridas hermanas, que únicamente una persona para tomar la Santa Cena debe pertenecer a la Iglesia de Dios, o más bien debe pertenecer y aceptar las doctrinas de esa Iglesia, aceptarla como la Iglesia de Dios, para que entonces esté apto para tomar la Santa Cena, porque ese es el ejemplo que tenemos con Jesús y con los 12 apóstolos. Ahora, algo muy interesante que me gustaría resaltar también en el capítulo 22 de Lucas, el versículo 15 y 16, que dice algo muy interesante para nosotros. Y les dijo: «Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios». Jesús anunció que voltaría a participar de una cena con sus seguidores após su segunda vinda, tal como se describe en Apocalipsis capítulo 19, versículo 9. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¡Qué promesa maravillosa! Jesús está diciendo que podremos tener ese privilegio tan grande de sermos llamados a participar en unas bodas con Él, así como tuvieron los 12 discípulos, los 12 apóstolos. Jesús nos está haciendo una invitación para mí y para ti. Y está diciendo: yo quiero sentarme contigo, yo quiero comer contigo. ¿Quieres tú participar en esta cena conmigo? Y ya ahí ya no habrá recia de pecado ni de dor, pero únicamente de una alegría. Jesús ya no entregará su vida. Jesús ahora más bien será tu protector eterno. Y tú tendrás el privilegio de vivir en un local donde únicamente hay amor, alegría y tendrás una vida eterna. La pregunta es: ¿aceptarás tú esta ofrenda de Jesús?